Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Levanta tu voz, dile conmigo a Él. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Levanta tu voz, adórale a Él. No importa el momento en el que te encuentres ahora. Puede ser una enfermedad, puede ser en el desierto, puede ser un problema difícil. Lo importante, amado hermano, es que Dios está allí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte y para decirte que no temas, porque Él está cerca de ti. Levanta tu voz y dile conmigo. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Pero que no me falte, Señor, tu presencia. Dios les bendiga, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, les mandamos un gran saludo desde aquí de la estación de Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Los saluda su hermano, su amigo Marcos Espinosa, evangelista del ministerio Operación Mateo. Estamos transmitiendo, amados hermanos, desde aquí, desde Redmond, New Jersey, para todo el mundo, para todas las naciones. Un gran saludo, amados hermanos, a todos los que se conectan el día de hoy, especialmente a mis hermanos, amigos, familiares, allá en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, a la iglesia, a la Casa de Pan, donde está la hermana, ¿verdad?, Guadalupe Rodríguez, a toda la familia Espinosa Barrera, a la familia Espinosa Luciano, a la familia Luciano Hernández, a la familia Hernández Prado, Hernández Escobedo. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Estamos aquí, amados hermanos, para compartir otra palabra de la Biblia, otra palabra del cielo.
Amén, un mensaje del Dios eterno para nuestras vidas. El día de ayer, amados hermanos, estábamos viendo, ¿verdad?, el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero hoy, amados hermanos, vamos a ver el mensaje de Pablo a la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses. Bendito sea el nombre de Jesús, a la iglesia de Filipenses. Hoy vamos a estudiar ese mensaje, amados hermanos, que dice ahí que debemos ocuparnos. El mensaje de hoy se titula Ocupaos de vuestra salvación. Podemos considerarnos afortunados, por lo menos en un aspecto de nuestro estudio, a este precioso libro, a esta preciosa carta de Pablo a la iglesia de Filipenses. No se pretende o presentan problemas críticos, porque no hay ningún estudio notable, amados hermanos, del Nuevo Testamento que haya dudado nunca de que sea una carta genuina y auténtica del apóstol Pablo. Cuando Pablo escogía un lugar para predicar el evangelio, tenía siempre, amados hermanos, la cualidad de un estratega. Siempre escogía los que no solo eran importantes por sí mismos, sino también como centro de comunicación en una zona. Hasta nuestros días, amados hermanos, muchos de los lugares en los que predicó Pablo siguen siendo enlaces de grandes carreteras y líneas de ferrocarril. Ese es el caso de Filipos, que tenía por lo menos 3 ciudades para ser importante. Había en sus aledaños minas de oro y de plata que se llevaban explotando, amados hermanos, desde tiempos de los fenicios. Es verdad que ya estaban agotadas cuando empezó la historia de la iglesia, pero habían convertido Filipos en un gran centro comercial del mundo antiguo. La ciudad había sido fundada por Filipo en Macedonia, el padre de Alejandro Magno, de quien había tomado su nombre en el 368 a.C., porque no había un lugar más estratégico en toda Europa. Hay una cadena de montañas, amados hermanos, que divide Europa de Asia y el oriente del occidente. Y hay cerca de Filipos un puerto en esa cordillera que era el paso obligado en una carretera importantísima, lo que hacía que esta ciudad controlara un tráfico entre Europa y Asia. No mucho después, amados hermanos, Filipos recibió la distinción de ser una colonia romana. Estas colonias eran focos de gran sistema romano en las carreteras que permitían que pudieran llegar refuerzos rápidamente de una colonia a otra. Estaban establecidas para mantener la paz y controlar los puntos estratégicos del vasto imperio romano. Donde quiera que estuvieran, amados hermanos, estas colonias eran reflejos del pueblo y el gobierno de Roma. Y el poseer la ciudadanía romana era una característica dominante. Se hablaba la lengua de Roma, se vestía como en Roma, se observaban las costumbres de Roma. Sus magistrados tenían títulos romanos y se llevaban a cabo las mismas ceremonias que en la misma Roma. No había personas que estuvieran más orgullosas de ser romanas que las de esas colonias, amados hermanos. Así era el pueblo de Filipenses. Fue en su segundo viaje, amados hermanos, en su viaje misionero, que Pablo, en el año 52 después de Cristo, cuando llegó Pablo a Filipos por primera vez, la historia de que estaba a punto de construir Pablo en Filipos nos cuenta en la palabra, en el libro de Hechos capítulo 16, y se centra en torno a 3 personas: Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha esclava de mente que usaba a sus amos como adivina para sacar dinero, y el carcelero romano. Es en una corte transversal, alucinante de la sociedad antigua. Estas 3 personas, amados hermanos, tenían distintas nacionalidades. Lidia era asiática, y puede ser su nombre que no fuera tanto el suyo propio como el de su procedencia. La muchacha esclava era griega de nacimiento,
y el carcelero era un romano, un ciudadano romano. La totalidad del imperio estaba representada en la iglesia cristiana, pero no estaban distintas estas tres personas solamente por su nacionalidad, también procedían de diferentes estratos sociales. Lidia era vendedora de púrpura, una de las sustancias más caras del mundo antiguo, y representaba la gran industria. La muchacha poseída era una esclava y por tanto para la ley no era más que una simple persona, sino simplemente una herramienta viva, y el carcelero un ciudadano romano perteneciente a la sólida clase media de la que procedían los funcionarios. Pablo tuvo que marcharse de Filipos tras una tormenta de persecución y encarcelamiento ilegal. La persecución la heredó después la iglesia filipense. Pablo les dice que han compartido sus cadenas y la defensa del evangelio. Los exhorta que no se dejen atemorizar por los adversarios, porque ellos están pasando lo que él mismo pasó y sigue pasando. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia de Filipenses un nexo de amistad, como no lo tenía con ninguna otra iglesia. Se enorgullecía de haber aceptado, amados hermanos, de no haber aceptado nunca ayuda de ninguna otra persona o iglesia, y que cubría sus necesidades con su mismo trabajo, con sus propias manos. No solo accedió a aceptar ayuda de los filipenses, después de salir de Filipos, amados hermanos, pasó a Tesalónica, donde le mandaron un regalo. Cuando siguió adelante, llegó a Corintios, pasando por Atenas. Ellos fueron los únicos que se acordaron de él con sus dones. Corintios, hermanos míos y queridos anhelados, los llamaba el amado Pablo. Mi gozo y mi corona en el Señor. Ese era su gozo y su corona, la iglesia de Filipenses. Amados hermanos, amados amigos, pero esta noche vamos a estudiar el capítulo 2 del versos 12 en adelante. Filipenses capítulo 2 del versos 12 en adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro tema de hoy, amados hermanos, es: ocupaos de vuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, amados amigos, les mandamos un gran saludo a la Iglesia Manantial de Vida, al Ministerio Manantial de Vida, pastor y presbítero reverendo José A. Rodríguez y su esposa María Dones, a la Iglesia La Senda, Ministerio Internacional La Senda, pastor Roberto Arias y su esposa Sonia, los pastores generales, la Iglesia La Senda de Redban, Benjamín Clapa y su esposa Nereida, a la Iglesia La Senda de Long Branch, pastor Axel Ramírez y su esposa Francis, a la Iglesia de Manasguas, pastor Eduardo Ortiz, a la Iglesia de Belmar, pastor Carlos Ocampo y su esposa Marta, a la Iglesia de Frijol, pastora Josefina Farfán, a la Iglesia de Kingsburg, pastor Wilke Arias y su esposa Malena, a nuestros hermanos Hermelo y su esposa Liz, allá en la iglesia también, allá en Walt. Dios les bendiga, Dios les guarde. Al Ministerio Internacional La Senda, allá en Honduras, pastor Antonio Caballero, y del otro extremo al pastor Antonio Vázquez. Allá al Perú, a las Amazonas del Perú, al misionero Aníbal. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. También allá a Puebla, a la iglesia Éfeso de Puebla, de Puebla y de toda la República Mexicana. Al Ministerio Benecer, al Ministerio El Nazareno, de San Francisco Coclán, Coronango, Puebla. A todos los amigos y amigas que nos escuchan en Puebla, en San Francisco Coclán. A mi hermana Rosario, a sus hijos, Lucina, Luis, Marisela, Gerardo. A mi hermana Berta, a sus hijos, Karina, Alejandro, Edith.
y a todos sus hijos. Dios les bendiga, Dios les guarde. A mi hermano Benjamín, que también está en Puebla. Al pastor Benjamín, de allá del camino a Paso de Cortés, a su iglesia, ¿verdad? Todos los hermanos, hermanas que se congregan ahí. Les mandamos un gran saludo a la iglesia de Betel de Lomas de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. A mis hijos Luis Ángel Espinosa y a mi hija Beatriz Adriana, a mis nietos, a Miguel y Uriel, a sus abuelos Lorenzo Hernández Escobedo y Magdalena Prado Oliva, a sus tíos Verónica Hernández, a José Hernández, a todos mis hermanos, hermanas, primos, sobrinos que nos escuchan. Dios les bendiga, Dios les guarde esta preciosa noche. El tema de hoy, amados hermanos, es guardaos nuestra salvación. Guardaos de nuestra salvación. Y lo vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, amados hermanos, amados amigos. Le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Le damos gracias a Dios porque nos mantiene vivos y estables en este precioso día. No sé de cuántas cosas te ha guardado el Señor. No sé cuántas cosas tengas que agradecerle a Dios. Estás vivo, estás sano. Es verdad que no tenemos trabajo, es verdad que no tenemos recursos, pero tenemos vida y tenemos esperanza. Y tenemos a un Dios grandioso, un Dios poderoso, que en cualquier momento nos va a sacar de esta situación. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Palabras de oración. Padre y Dios de gloria, nos acercamos ante ti, Señor, con temor y temblor, reconociendo, Padre, que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que nuestras fuerzas son pocas, Padre. Que tú eres, Señor, el que nos llena de fuerza, el que nos llena de voluntad, el que nos pone, Señor, el querer como el hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu fortaleza. Gracias, Padre, por tu guía, por tu seguridad. Gracias, Padre, por todo lo que nos brindas. Gracias, Padre, porque todas las cosas que nos brindas, Señor, han sido de bendición. Gracias por mis hijos, por mis padres, por mis nietos. Oh Dios, por mis sobrinos, por mis hermanos. Oh Dios de la gloria, por mi madre, Señor. Gracias por todo lo bueno que has dejado en mi vida. Oh Dios, Señor, y también por todas las cosas que has apartado. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita. Dios de gloria, Dios eterno, nos acercamos ante ti, Padre, para pedirte, oh Dios de gloria, que nos ayudes a predicar tu palabra. Dios, que nos llenes de tu espíritu, que nos pongas palabras de denuedo, con valor y sin temor. Que tomes control de nuestra circunstancia, de nuestra vida, de nuestra salud. Oh Dios, de estos instrumentos. Padre, que no nos cansemos de hablar de ti, que no nos cansemos de declarar tu palabra, que no nos cansemos de ayudar a aquel necesitado, Padre. Oh Dios de la gloria, bendice a todo aquel que escuche, Señor, la radio a través de estos medios. Bendice al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano, Padre, a la mujer, Padre. Oh Dios de la gloria, bendice, Señor, a todo aquel hermano
que se atreve, Señor, que sale de su comodidad, Padre, para escuchar tu palabra, la palabra del cielo. Bendice sus vidas. Bendice, oh Dios de la gloria, su entrada, su salida, de hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que les has dado. Gracias, Padre, porque los has bendecido 3 veces más que a mí. Gracias por la vida de mis hijos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por darme el privilegio de poder levantarme y poder predicar tu palabra, tu mensaje, Dios. Oh Dios, que tu palabra sea enviada y que no regrese atrás vacía, que haga el cometido por la cual ha sido enviada el día de hoy. Gracias. La victoria es nuestra, Señor. Oh Dios, porque tú estás con nosotros. La victoria es nuestra porque tenemos de nuestro lado al poderoso gigante, al invencible, al Dios eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que hizo maravillas en el desierto, al Dios que llevó a la gente, a millares de gente, a una tierra que fluye leche y miel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor. Bienvenido seas. Bienvenido seas, Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, amados amigos, Pablo exhorta a los filipenses a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios. Amados hermanos, nosotros exhortamos a todo aquel que escuche la palabra del cielo, a todo aquel que ha recibido a Cristo en el corazón, que viva una vida que le conduzca a la salvación en Dios, en el tiempo y en la eternidad. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se presenta la obra de la salvación de una manera tan real, tan fuerte y poderosa como en el libro de Filipenses. Como siempre, Pablo escoge también aquí sus palabras cuidadosamente. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación, la palabra que usa ocupaos es kafergastai, que contiene siempre la idea de llevar a una culminación, una acción. La palabra que usa Pablo para obrar y hacer es la misma. El verbo energein siempre se refiere a la acción efectiva de Dios. La obra de Dios no puede frustrarse ni quedarse a medias. Tiene que ser efectiva y completa. Como hemos leído, este pasaje presenta, amados hermanos, perfectamente la obra de salvación en nuestra vida. Número 1. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvos. El deseo de la salvación de Dios no lo alumbra ninguna emoción humana, sino Dios mismo. El principio del proceso de nuestra salvación la despierta Dios a través de su palabra. Su palabra dice, amados hermanos, amados amigos, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cómo se puede despertar nuestra fe? Escuchando la palabra del cielo, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo podemos empezar a entender las cosas reales que ha sucedido en toda la historia? Amados hermanos, leyendo la palabra, leyendo todas las narraciones de la historia, todos los libros históricos, todos los profetas mayores y menores. Amados hermanos, todos los evangelios, los 4 evangelios, amados hermanos, las cartas paulinas. Oh Dios de la gloria, todo esto, amados hermanos, nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestro fortalecimiento espiritual. Esa es la salvación, amados hermanos. La salvación la podemos conocer a través de la palabra de Dios, a través de los hechos verídicos de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay historias, amados hermanos, hay hechos reales de un Dios viviente, de un Dios que vive, de un Dios que camina, que habla y que obra y que hace milagros de ayer, de hoy y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 2, la continuación de ese proceso depende de Dios. Sin su ayuda, amados hermanos, no podemos progresar en el amor, ni vencer el pecado, ni lograr, amados hermanos, ninguna virtud, ni hacer extender nuestros dones y talentos que han sido derramados en nuestra vida. Amados hermanos, amados amigos,
El proceso de nuestro crecimiento personal y espiritual depende de Dios. Sin su ayuda, amados hermanos, somos incapaces de seguir adelante. Sin su ayuda, amados hermanos, no podremos vencer todas las circunstancias adversas que se presenten en nuestra vida. Tenemos que estar, amados hermanos, en comunión con Dios, fortalecidos en el Espíritu del Señor y en su palabra, agarrados y fortalecidos en la palabra para presentar defensa de la fe, defensa del Evangelio, defensa, amados hermanos, de nuestra creencia, de lo que creemos y pensamos que es digno de alabar y de bendecir. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 3. El final del proceso de nuestra salvación está en Dios, porque Él culmina en una amistad eterna, amados hermanos, con nosotros. Todo esto, amados hermanos, el proceso de nuestra salvación está en Dios, porque culmina, amados hermanos, en una relación íntima. Amados hermanos, es el que es el cristianismo. Cuando nosotros iniciamos, escuchamos de un ser vivo, escuchamos de un Dios todopoderoso. Pero conforme vamos creciendo, amados hermanos, lo vamos conociendo, nos vamos enamorando de Él, nos vamos enamorando de sus maravillas, amados hermanos, de las cosas que Él hace, de sus creaciones. Nos vamos enamorando, amados hermanos, de su palabra. Nos vamos enamorando, amados hermanos, de las cosas que hace en nuestra vida, de la gloria derramada en cada momento, en cada segundo, en tus hijos, en tu esposa, en tus padres, en tus hermanos, en nosotros mismos. Nos empiezan a hacer ese amor, amados hermanos, que empieza a radiar en nosotros para, amados hermanos, para reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos, amados amigos. Es algo, amados hermanos, que nos llena, amados hermanos, por así decirlo, de las cosas, por así decirlo, amados hermanos, de todo lo que está en nosotros, de todo lo que está en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos, amados amigos. Nosotros estamos, amados hermanos, llenos del poder de Dios, llenos de la presencia del Señor, amados hermanos, amados amigos. Tenemos que honrar, amados hermanos, las cosas del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, del Dios Todopoderoso derramado, amados hermanos. En su palabra dice que hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminarias en el mundo. Estamos en medio, amados hermanos, en medio de una generación, amados hermanos, perversa. En una generación, amados hermanos, llena de extravío. Pero nosotros, amados hermanos, podemos vencer. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos todas las cosas, amados hermanos, que nos ha llenado nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, amados amigos. Gracias a su misericordia estamos vivos. Gracias al poder de Dios en nuestras vidas estamos aquí de pie el día de hoy, amados hermanos. Gracias a su misericordia estamos aquí hoy compartiendo la palabra de vida con todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Y si asidos de la palabra de vida, ¿cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios.
Nosotros, amados hermanos, tenemos que conocer desde Génesis hasta Apocalipsis para presentar defensa de nuestra fe, defensa de las cosas que nosotros creemos, de un Dios eterno, de Jesús. Amados hermanos, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo podemos defender a Jesús? A través de la palabra. Amados hermanos, hay muchos retrógradas en el mundo. Amados hermanos, que nos contradicen la palabra del cielo, que contradicen la verdad. Amados hermanos, ellos piensan que tienen la verdad. Amados hermanos, y presentan, amados, por así decirlo, una batalla contra nosotros. Y nosotros tenemos que defender las creencias de Jesucristo, nuestra fe en Jesús. Amados hermanos, tenemos que defender lo que nosotros representamos, el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que representarlos bien. Tenemos que hablar, amados hermanos, una palabra de vida, como dice, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que saber versículos, tenemos que saber historias. ¿Quién fue Gedeón? Amados hermanos, ¿quién fue David? Amados hermanos, ¿quién fue Esther? ¿Quién fue Ruth? ¿Quién, amados hermanos, qué fue la historia, amados hermanos, de Sansón? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Por qué, amados hermanos, los llenaba el Espíritu de Dios con tanta fuerza? Tenemos que ser asidos de la palabra de vida para presentar, amados hermanos, defensa del Evangelio de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, amados amigos. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Es infinita. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, amados amigos. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar diariamente, en aprender la palabra de Dios, en aprender la palabra del cielo, en aprender cada estrofa, cada versículo que aquí está, amados hermanos, que aquí se dice, aquí en la Biblia. Nosotros tenemos, amados hermanos, que aprender. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Amados hermanos, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo: yo me he derramado. Amados hermanos, yo les di para que ustedes aprendieran. Yo me derramé en ustedes para que ustedes aprendieran. Muchas personas piensan erróneamente que Pablo nos estaba diciendo que debemos trabajar para ganar nuestra salvación, y no. Pablo está diciendo algo completamente diferente, que su experiencia de la salvación no era el final de su peregrinación espiritual, es más bien un catalizador que ha activado nuestro modo de operación. Amados hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos. Tenemos que fortalecernos, amados hermanos, amados amigos, en el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que fortalecernos cada vez en las cosas del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos, amados hermanos, después de que usted ponga su fe en Jesús el Señor como su Salvador, podrá comenzar a vivir lo que Él le ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su vida, su ejemplo y su poder. Es su vida abundante que ya ha entregado en su corazón.
El Espíritu Santo habita ahora en usted y en mí y le acompaña siempre. Es el Espíritu de Dios y por medio de usted lo que ha de poder para hacer realidad la salvación que ha recibido. La medida en que se rinda a Él repercutirá en la obra que Dios hará por usted y en los cambios que hará en su vida. Nosotros tenemos que ocuparnos, amados hermanos, de nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de las cosas que Dios nos ha brindado en nuestra vida. Tenemos que aprender a leer la palabra. Tenemos que aprender a escudriñarla. Tenemos que aprender, amados hermanos, a guardarla. Muchos dicen, yo no tengo memoria. Amados hermanos, es que no es mental, es espiritual, es en el corazón, no es en tu mente. Aunque dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Tu mente también está relacionada a guardar la palabra. Amados hermanos, pero nuestra mente está tan confundida, tan llena, amados hermanos, de cosas en el mundo y cosas, amados hermanos, como el trabajo, las actividades. Amados hermanos, que no podemos retener todo como quisiéramos, pero en el corazón sí lo podemos guardar por amor a Jesús. Digamos que usted comienza a leer la Biblia y a aprender. A medida que se desarrolla su fe y su relación con el Señor, comenzará a notar que Él es el que se está moviendo en su vida. Cuando comparte su fe y los beneficios y las bendiciones con otras personas, notará a Dios trabajando de muchas más maneras, amados hermanos, en usted. Cuando usted empieza a compartir la palabra de Dios a otras personas, notará cómo Dios trabaja en su voz, en su fuerza, en su dedicación, en su entendimiento, y Él le brindará la sabiduría necesaria para ganar al perdido, a ganar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, y presentarles la obra de salvación en sus vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, amados hermanos, tenemos que empaparnos, tenemos que meternos a la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de conocimiento, tenemos que llenarnos, amados hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, de la palabra de Dios, para poder ayudar a muchos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos hoy, amigo, amiga, que nos encontramos, que nos escuchas esta noche, con algo tan poderoso. Vamos a ver cómo el sentir y la forma de pensar de Cristo quedaron en evidencia, amados hermanos, al andar en los caminos de Roma. Le veremos morar en hogares romanos, en una cárcel romana. Veremos 3 ejemplos. Vamos a ver el sentir de Pablo. También vamos a observar el sentir de Timoteo, amados hermanos, en esta carta. Como dice, amados hermanos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora esta palabra salvación es utilizada aquí en un sentido general. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ellos deben de resolver los problemas en la iglesia y los problemas que tenían en su propia vida cristiana. Él los encontraba ahí entre ellos para poder ayudarles. Y no estaba seguro de poder verles otra vez, amados hermanos, por encontrarse en una prisión romana. Así es que Pablo les dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, que consideraba el asunto con sinceridad, con cuidado y con diligencia. Tenemos que ocuparnos de las cosas que Dios nos ha derramado, de nuestra fe, de la salvación, del sacrificio perfecto de una vez y para siempre que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Una niña se encontraba en la iglesia con su madre y el predicador leyó este versículo que acabamos de ver, y al leerlo, la pequeña volvió a su madre y en voz baja le dijo: mamá, uno no puede ocuparse en su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes, ¿verdad? Y amigo oyente, tú que me escuchas esta preciosa noche, esa es una buena pregunta. Usted no puede ocuparse de su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de usted primero. Porque notamos que es Dios quien actúa. Bendito sea el nombre de Jesús en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Así que es Dios quien da la salvación. Si Dios le ha salvado, Él ha salvado a usted. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Dios no está aceptando ninguna clase de buenas obras para la salvación, amados hermanos, porque dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero después que usted es salvo, entonces Dios hablará con usted acerca de las obras. La salvación que Él le da a usted es por medio de nuestra fe. Es una salvación que por medio de Él producirá también un resultado que dará frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe sola no salva. La fe sola no salva, pero la fe que salva no está sola. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 17 y 18, dijo así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Usted se da cuenta, amigo, que nos escucha esta noche, que solo Dios puede ver el corazón. Él conoce cuál es su verdadera condición y Él conoce cuál es vuestra verdadera condición. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabe si yo tengo fe que salva o si usted tiene una fe que salva. Pero su prójimo no puede ver esa fe que salva, amados hermanos. Él puede observar muy bien las obras de la fe. El producto de esa fe que tiene usted y que tengo yo, Él dice que esa fe se mostrará exteriormente de tal manera que su prójimo se dará cuenta de que usted es un hombre de fe. Un hombre diferente, que usted es un verdadero creyente por las obras que hace, por su fe. No es necesario que usted lleve una identificación o un símbolo invisible que lo identifique como cristiano, no. Entonces Pablo estaba hablando de una fe que se iba demostrando exteriormente en las vidas de los filipenses. Luego dice en el versículo 14, haced todo sin murmuración y sin discusiones. Usted no debe aceptar, amados hermanos, ningún cargo sin responsabilidad en la iglesia. Todos los cargos, amados hermanos, en la iglesia contraen responsabilidad. O en ninguna organización cristiana, amados hermanos, si se va a quejar por no tener que hacer ese trabajo, eso arruina más obras cristianas que cualquier otra cosa en el presente. Haga su trabajo sin quejas, sin contiendas, como dice el versículo 14. Y en el verso 15 dice, amados hermanos, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Debemos ser como una luz. El Señor Jesucristo es la luz. Les dijo a los suyos en Mateo capítulo 5, versos 14, vosotros sois la luz del mundo. Cuando salís fuera por la noche, podemos contemplar, amados hermanos, las estrellas brillando en el firmamento. Cuando Dios mira hacia abajo, hacia este mundo, y lo ve espiritualmente oscuro, Él puede ver a aquellos que son suyos como unas pequeñas luces, unas estrellas, amados hermanos, vistas desde arriba hacia abajo. Es usted
es usted y soy yo. Bendito sea el nombre de Jesús, que desde allá arriba nuestro Señor Dios nos ve como unas pequeñas estrellas, como unas pequeñas luces en todo el territorio. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, esa es nuestra luz que resplandece del Evangelio de Jesús. Esa es nuestra luz que resplandece del Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón y que llena nuestras vidas. Cuando Dios mira hacia abajo, hacia este mundo, amados hermanos, y lo ve espiritualmente oscuro, Él puede ver a aquellos que son suyos como unas pequeñas luces, estrellas brillando aquí abajo. Por ello el apóstol Pablo, hablando de esta generación, sigue diciendo: en medio de la cual resplandeces como lumbreras en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el verso 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria al Señor. Aleluya. La luz y la vida están relacionadas, amados hermanos. Cuando exponemos y proclamamos la palabra de vida, somos como las luces en el mundo. Pablo se alegra cuando oía que los creyentes de Filipos estaban manifestando su fe al hacer, amados hermanos, buenas obras. Estos creyentes estaban muy cercanos al corazón de Pablo porque se habían convertido a Cristo por medio de él. Ahora tenemos en el versículo 17 lo siguiente: aunque sea derramada por libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí tenemos uno de los versículos más maravillosos en vuestra opinión. Usted puede encontrar en toda la palabra de Dios y que ilustra lo que la vida cristiana realmente debería de ser. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a una de las primeras ofrendas del Antiguo Testamento. Si retrocedemos un momento al libro de Génesis capítulo 35 versos 14, encontramos que Jacob erigió una piedra en Betel y dice el texto que derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Después, en los libros de Levítico y Números se describen los sacrificios. La libación consistía en derramar aceite o vino como ofrenda a Dios. En la legislación sacerdotal acompañada al holocausto cotidiano, sabemos que había una libación que debía añadirse al holocausto. Y la ofrenda de cereales nunca fue añadida a la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa. Era una ofrenda muy poco común en el sentido de que no tenía que ver con la redención, no tenía nada que ver con la persona de Cristo. Los de Israel traían un odre de vino y simplemente lo derramaban sobre el sacrificio que estaba siendo consumido por el fuego. Tenemos un ejemplo en Levítico capítulo 23 versos 13 que dice: también presentaréis 4 kilos de harina. 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. ¿Y qué le sucedía a la sustancia derramada? Ascendería como vapor y desaparecería. Pablo estaba diciendo: yo quiero que mi vida sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. Pablo sabía que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio supremo y el apóstol quería que su vida fuera una libación simplemente derramada para ascender como un vapor grato a nuestro Señor Dios. Él deseaba ser consumido y ocultado para que todo lo que él se viera fuera precisamente a Jesucristo. Él quería que Cristo recibiera todo el honor y toda la gloria. Y esta era la mentalidad y la forma de sentir de Pablo. No podemos imaginar un deseo más elevado para la vida cristiana. En el verso 18, ya para terminar: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, si vuestra vida honra al Evangelio,
mi vida es simplemente derramada como una libación. Si tu vida honra a Cristo, tu vida es simplemente derramada como una ofrenda grata a nuestro Señor Dios. ¿Cómo es tu vida que hoy has conocido a Jesús? ¿Cómo es tu vida? ¿Has cambiado radicalmente o estás en espera de que algo suceda en tu vida? Cristo ya te llamó. Cristo te ha dicho que le permitas entrar en tu vida para cambiar tu forma de ver, tu forma de pensar y tu forma de creer. Le has abierto la puerta a Jesús, le has abierto el corazón a Jesús. Y tú, amigo, hermano, hermana, que ya abriste la puerta a Jesús, que ya eres un cristiano de hace mucho tiempo o de muy poco tiempo, has derramado tu vida como una libación y ofrenda a nuestro Señor Jesús. ¿Crees que tu vida es grata como una ofrenda al Señor? ¿Crees que tu vida que tú llevas hoy en día es una ofrenda grata a nuestro Padre Celestial? Este es realmente el sendero de la humildad. Solo una persona que tenga la mente, el sentir de Cristo, puede ser derramada como una libación. Esta es una imagen elocuente y hermosa, amados hermanos. Pablo terminó aquí con una nota de alegría. En la actualidad, con frecuencia nos alegramos por motivos equivocados. Necesitamos alegrarnos por el hecho de que Jesús murió por nosotros y porque podemos servirle, o escuchamos de alguna iglesia donde la gente se está salvando. Ese es un gran gozo y una alegría, que hay una iglesia, amados hermanos, que se está moviendo a favor de Cristo y está siendo formada, amados hermanos, por una fe grande en el Salvador del universo. Deberíamos de alegrarnos. Sí, estamos siguiendo el sendero de la humildad. Tenemos que alegrarnos con todos aquellos que han recibido a Cristo en el corazón. La palabra nos enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que alegrarnos con aquel que recibe a Cristo en el corazón. Tenemos que alegrarnos con aquel que lleva una vida ordenada y que la puede derramar como libación, como ofrenda grata a nuestro Señor Dios. Tenemos que alegrarnos con todo aquel que se ha entregado a Cristo Jesús. Tenemos que gozarnos junto con ellos, porque hay iglesias, amados hermanos, que en estos momentos no han cerrado sus puertas, que siguen abriendo, que siguen haciendo servicios, que siguen, amados hermanos, estando ahí en conexión con el Dios Todopoderoso. Tenemos que gozarnos con ellos. No tenemos por qué señalarlos, no tenemos por qué criticarlos, mucho menos, amados hermanos, pedir que cierren esa iglesia. No, no, no. Tenemos que gozarnos con ellos, porque ellos están llenos del poder de Dios. Ellos tienen el Espíritu de Dios, amados hermanos, con un fuego abrasador, con un fuego incandescente, con un fuego, amados hermanos, que está subiendo cada vez más su densidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Deberíamos de alegrarnos. Si estamos siguiendo el sendero de la humildad, nos alegraremos del éxito de otros. Nos alegraremos de que varios hombres, varias mujeres están predicando y tienen un éxito grande en las redes sociales. Tenemos que alegrarnos de las iglesias que han cedido, amados hermanos, y que están abriendo las puertas aún en el señalamiento y aún en la crítica. Tenemos que gozarnos con todos aquellos que se atreven a predicar la palabra, amados hermanos, en las calles. Tenemos que gozarnos con todo aquel que se levanta a hablar de Dios, amados hermanos, y que no calla, y que no calla, y que sigue hablando, y que sigue exaltando, y que sigue bendiciendo el nombre de Jesús a través de estos medios. Tenemos que gozarnos con ese hombre valiente, con esa mujer valiente que ha dejado todos sus perjuicios, que ha dejado toda su comodidad para exaltar el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. A veces hay muchas situaciones de conflicto y orgullo
lo cual perjudica la causa de Cristo. La mente de Cristo, su forma de sentir y pasar, amados hermanos, y pensar en el creyente traerá alegría y honor a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque yo me gozo por esa mujer que ha recibido, oh Dios, a tu amado Hijo en su corazón. Yo me gozo, Padre, por mi familia que se ha acercado a escuchar la palabra de Dios a través, Señor, de este siervo. Oh Dios de la gloria, a pesar de que estoy lleno de errores, a pesar que estoy lleno, Padre, de la gloria, de defectos, pero tú me has llamado, tú me has confortado, tú me has fortalecido, tú me has llenado de conocimiento, de sabiduría. Oh bendito Dios, me ha levantado cuando he caído, Padre. Mi familia ve en mí, Señor, algo que ellos quisieran, esa paz, Padre, que rebasa todo entendimiento, Señor. Gracias, gracias por la vida de mis hijos. Ayúdame a ser ejemplo para ellos, por la vida de mis nietos. Ayúdame a ser ejemplo para ellos, por la vida de mis padres, de mis hermanos. Que vean, Padre, tu gloria derramada sobre mi vida, Padre. Ayúdame a ser ejemplo, Señor, por aquellos hijos espirituales que me has dado, por mis hermanos, por todos, Señor, los de la congregación, Dios de la gloria. Ayúdame a ser ejemplo. Que mis errores, Padre, no los desilusionen, al contrario, que los fortalezcan y que vivan una vida apartada, que puedan derramar su vida en libación, en ofrenda, oh Dios, a tus pies, en ofrenda, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida de esos hombres, por la vida de esas mujeres. Hazles entender, Señor, que los has llamado para hacer luz, para hacer la diferencia, Señor, para ser diferentes en este mundo maligno y perverso, Padre. Hazles entender, Señor, que tú viniste al mundo, Padre, para transformarnos, Señor, para tener una nueva relación con el Dios Todopoderoso, Señor. Padre, redarguye de pecado a aquel hombre, Señor, aquella mujer que tiene necesidad, pero que no cree, Señor, que tiene incredulidad y que la incredulidad rebasa, Señor, su fe. Ayuda a ese adolescente, Señor. Ayuda a ese adolescente, Padre, que pueda ver en ti, Señor, una salida, un camino, Padre, una luz. Que no se acerque a las drogas, que no se acerque al alcoholismo, que no se acerque, Padre, al tabaquismo, Padre. Aléjalo, Señor. Aleja a ese adolescente, a ese joven, Padre, a esa niña, a esa señorita, Dios eterno. Te pido por ellos, Dios del cielo. Te pido, Padre de la gloria, por todo aquel que te ha recibido, Señor. Que se llene de tu gracia, que se llene de tu favor y que no se conforme. Que tenga hambre y sed de ti, que tenga hambre y sed de tu presencia, Padre. Bendice a todo aquel que ha escuchado la radio. Bendice a todo aquel que la escuchará, Señor. Gracias. Tu mensaje ha sido enviado. Ahora te toca a ti, Dios eterno, hacer tu parte divina. Llama a aquel, Señor. Llama a todo aquel a las plantas de tu Hijo. Llama a todo aquel a las plantas de tu Hijo Jesús, Señor. Llama a aquella mujer que necesita de ti. Llama a aquel joven que necesita de ti. Llama a aquella pareja, Padre, aquel matrimonio que está a punto de destruirse, Señor. Llámalos a ti, Señor, porque tú eres la solución, tú eres la puerta a una vida mejor, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado hermano, hermana, que nos escuchaste. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en Radio Rema. Gracias por tu vida. Gracias a Dios por tu casa, por tus hijos, por tu familia, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos 3 veces más que a mí. Bendice su entrada, su salida, desde hoy y para siempre, Padre. Que todo lo que emprendan, Señor, tenga éxito.
Que todo donde pisen, Padre, sea bendecido. Oh Dios eterno, que tú vayas con ellos por donde quiera que caminen, Padre. En la oscuridad, que sean la luz. En la luz, Padre, que sean más luz, Padre, que ellos puedan ver la gloria reflejada en su vida. Gracias, Dios eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Radio Rema. Dios te bendiga, gracias. Nos vemos el día del lunes, a las 11 p.m. El día de mañana descansamos porque hay muchas actividades en la iglesia local. Pero nos vemos aquí el próximo lunes. Tienes una cita con Dios y con su palabra. 11 p.m. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de ti tu amigo, tu hermano, evangelista Marcos Espinosa. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.